Acompaña a Mladen Yopo, que es investigador del Programa de Política Global de la Universidad SEC y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Leiden. Mladen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Buenas tardes, Mónica. Quisiera que nos enfocáramos sobre todo en las relaciones, cómo se van configurando las relaciones de poder. Y lo primero que quisiera preguntarte es uno de los temas que recorre Europa y todo el mundo, el temor en todo el mundo, también en Estados Unidos, es sobre la amenaza nuclear. ¿Cuál es la capacidad nuclear de Rusia y que diferenciáramos lo que puede ser un ataque nuclear más bien táctico, o sea, de corto alcance, que uno masivo? Sí, mira, que se esté hablando ya del tema nuclear, eso es un retroceso enorme, porque coloca en peligro y genera una sensación de amenaza permanente. Esa es la primera cosa que hay que decir. Lo segundo, aquí no hay bombas tácticas. Pensemos que las bombas tácticas que se quieren usar ahora tienen alrededor de 200 kilotones, y las que usaron en Hiroshima y Nagasaki eran entre 16 y 20 kilotones. Por lo tanto, es realmente una barbaridad el hecho de amenazar con el uso de bombas atómicas, sobre todo de dirigentes de alto nivel. El hecho, Putin no lo ha hecho tan explícito, pero Medvedev sí lo hizo, y en esa perspectiva yo creo que es complicado. Ahora, Rusia, Estados Unidos, hay varios países que tienen bombas atómicas hoy día importantes. Diría que Rusia y Estados Unidos son los principales, pero ahí está Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel se supone que tiene, y Irán no sabemos dónde va, más Corea del Norte. O sea, ahí nombré unos cuantos países que hoy día tienen una capacidad nuclear importante. Y eso, al final, es el exterminio un poco de la humanidad, porque esto puede empezar, pero nunca sabe dónde va a terminar, porque va a venir una contrarrespuesta o una réplica. Yo creo que hoy día estamos en un periodo bien crucial en la guerra de Ucrania, porque se viene el invierno y está usando un poco, manipulando un poco el uso, digamos, de lo energético hacia Europa. En parte Putin está usando, digamos, el frío, digamos, como un elemento, y además está bombardeando a la población civil con claros costos, digamos, de personas. Y ahí, en el fondo, nuevamente, ahí ya viene a, ¿no es cierto?, a sobrepasar lo que son ciertas convenciones, como la Convención del Genocidio del 48 o la Segunda Convención de Ginebra, ¿no es cierto?, del 49. Se atenta contra personas civiles. Sí. Ahora, yo te decía porque el mayor arsenal nuclear del mundo es el ruso. Se conocen más detalles de estas armas estratégicas nucleares, que son las que hacen destrucción más bien masiva, y por el New START, en el fondo, tienen que informarse con Washington de estas armas. De eso se sabe un poco más, porque es el único tratado que existe de desarme y control armamentístico. Las tácticas, que son las que se ocupan más bien en el campo de batalla misma, que son más acotadas, muchos dicen, si es que llegara a ocupar un arma nuclear, sería de estas, pero de igual manera, si las pone, por ejemplo, o las usa en los territorios separatistas o en los anexados, tiene el riesgo las tropas rusas en el campo de batalla, la gente que vive ahí, y también el avance de estos tóxicos hacia más allá de la línea de batalla. Entonces la pregunta es, si eso tú crees que no es posible o es posible, y ¿cuál es entonces el objetivo de amenazar con aquello? Yo creo que más bien es una suerte de póker aquí. Se está usando un tema de póker. Porque ahora, precisamente, Estados Unidos va a entregarle nuevos misiles. El NASAM, por ejemplo, que es un misil que tiene parte del escudo que tiene Israel y que tienen en Washington. Los alemanes entregaron el Iris-T, digamos, que tienen gran capacidad, no solamente de seguir el blanco, sino desde muy lejos. Van a armar una suerte de escudo, sobre todo en las grandes ciudades, y están dispuestos hoy día a hacerlo. Entonces, hoy lo que está haciendo Putin es bombardear mucho, en el fondo, para tener también un apoyo interno, dado el fracaso que ha tenido desde el 24 de enero del 22 hasta la fecha, porque no es que no haya mandó tropas de primer nivel. Lo que pasa es que fue derrotada la tropa de primer nivel, no fueron todos, por cierto, pero ha usado submarinos en ataque, ha usado aviones de primera generación, es decir, ha usado armamento muy importante. Entonces, eso ha implicado que hoy, en el fondo, esté con una amenaza. Aquí vamos a hablar un poco de guerra de tolerancia. Eso es lo que estamos hablando, un poco
quién resiste más en este juego. Un poco quién resiste un poco el frío que viene ahora en Europa, los bombardeos, o hay un juego ahí de tolerancia. Mladen, también preguntarte cómo se reconfiguran en este momento las alianzas y, por un lado, ¿qué pasa con el liderazgo de Rusia frente a las ex repúblicas soviéticas que todavía le son cercanas, a aquellas me refiero, porque ya hay algunas que comienzan a tener diferencias con Putin y algunos analistas hablan de que hay un cuestionamiento de su liderazgo, incluso en su bloque? ¿Y qué pasa también con países como China? ¿Qué pasa también con países como Irán respecto del apoyo o no que le dan en esta nueva fase de esta guerra a Putin? Bueno, países como Irán le están vendiendo armamento a Rusia, importante, a nivel de drones, a nivel, digamos, de misiles también, que no es menor. Yo creo que ahí están sacando parte, porque la venta de armamento es un súper buen negocio. Hay otros países que hoy día las alianzas no son tan claras. Por ejemplo, el caso de la India, ¿no es cierto?, con Rusia, tienen una cierta relación para tratar de limitar la relación que tiene Rusia con Pakistán. Entonces, ahí la India tiene que hacer un juego intermedio. El caso de China, hoy día China, si bien está mirando un poco este elemento, pero tampoco está tan claro que hoy día China tenga la capacidad de poder limitar lo que son las actuaciones de Putin. Putin ha consagrado una concepción autoritaria de alguna forma, muy fuerte, muy en la onda un poco mesiánica de la euroasiática, digamos, un poco esta gran Rusia, que viene del 880, para ser un poco claro, para contextualizar, ¿no es cierto?, este gran país. Entonces, yo tengo la impresión de que hoy está difícil la situación de conversación. Ahora, ¿qué está ofreciendo? Putin acaba de ofrecer, ¿no es cierto?, volver a hacer funcionar los conductos de gas. Y ese es un tema no menor. Le dice que falta que en el fondo Europa compre. ¿Por qué? Porque también se está viendo de alguna forma como un país relativamente paria y los efectos económicos son importantes. Pero ha logrado sortear los efectos económicos. Hay países que están comprando gas y que no es un tema menor. Por ejemplo, Serbia, que criticó, por ejemplo, que un país aliado de Putin, un país aliado de Rusia, así sucesivamente. Entonces, aquí hay una suerte de alianza. Yo diría que la alianza más dura, en el fondo, tiene que ver con Estados Unidos y lo que son los países de la OTAN, fundamentalmente los países de la OTAN y lo que eran ex países de la órbita soviética, no países, digamos, de lo que era la Rusia tradicional. Me refiero a Polonia, por ejemplo, me refiero a Lituania, que hoy son parte de la OTAN, y que ambos países, junto a Ucrania, fueron acusados por Lukashenko, el bielorruso, que es un gobierno relativamente títere, digamos, de Moscú, de estar creando o querer crear de alguna forma atentados terroristas en suelo bielorruso, para poder ingresar, digamos, a la guerra de forma más clara, porque sí le ha prestado territorio para que de ahí avanzaran las fuerzas rusas. Entonces yo diría que estamos en un momento bien crítico porque se aproxima el invierno. Los ucranianos van a tener hoy día armas de primera generación, ¿no es cierto?, que por ejemplo el cohete, el NASAM, es capaz de ubicar un blanco a 160 kilómetros. El caso del equipo, digamos, de este escudo, digamos, que le manda a Alemania, el Iris-T, digamos, llega a 40 kilómetros y a una altura puede alcanzar de 20 kilómetros arriba. Es decir, va a tener un escudo de protección bien importante, donde ahora, lo que van a hacer de un poco, hoy día están peleando los ucranianos, fundamentalmente usan en el cuerpo. Para cerrar, Mladen, ¿tú crees que esta va a ser una guerra larga, que no se va a resolver jamás este año, sino que va a extenderse por varios meses más del próximo año, quizás por años?
¿Crees que va a haber una posibilidad de sentarse a conversar? Acaba Zelensky de firmar un decreto que es simbólico, pero que dice el decreto que es imposible sentarse a negociar con Putin en un país que tiene el 20% de su territorio ocupado con Rusia y que ha tenido éxitos militares en su contraofensiva a Ucrania, pero que obviamente que enfrenta una situación muy difícil, y si no fuera por el respaldo también de Occidente y por la propia también persistencia de sus fuerzas militares, claro, la situación sería otra. ¿A qué apuestas tú de cómo sigue y cómo se desarrolla este conflicto? Sí, yo creo que el conflicto va a durar porque primero hicieron una anexión de territorio, no hay ningún plebiscito o referéndum que se pueda hacer con la pistola puesta en la cabeza, digamos. Eso no tiene ninguna característica democrática ni de legitimidad, e incluso va contra todas las normas básicas de convivencia internacional y del derecho internacional. Segundo, porque acaban de nombrar un nuevo comandante, que es un comandante que estuvo en Siria, estuvo en Chechenia, y fue un comandante que le llaman un poco el carnicero. Entonces él va a elevar los niveles de masacres, digamos. Surovikin. Y eso es un tema que en el fondo... Exactamente, se llama Sergei Surovikin, exactamente. Y va a elevar un poco el nivel del conflicto. Por otro lado, con el nuevo armamento que tiene Ucrania, va a poderse hacer frente, digamos, a los ataques hoy día que no tienen cómo cubrirse, están llegando a las grandes ciudades, a Kiev y otras más, digamos. Va a tener ese paraguas, digamos, esa burbuja de protección. Y eso es un tema enorme. Y yo diría que también la OTAN no puede aceptar, digamos, que hoy se anexen territorio a partir de el referéndum ilegítimo y de elementos armados. Perfecto. Yo creo que ahí hay un tema no menor, y yo creo que las grandes potencias que hoy día no están involucradas directamente, me refiero a India, me refiero a China, yo creo que en el fondo ellos tienen que, sobre todo en un ámbito internacional donde la economía se presenta bastante negativa, digamos, en general se viene un invierno en el norte, y por lo tanto yo creo que en el fondo ellos van a tener que jugar un rol mayor, o potencias, digamos, intermedias, como el caso de Turquía. Quiero agradecerte, Mladen Yopo, que nos hayas acompañado una vez más analizando un tema tan relevante como el que estamos viendo en Ucrania. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Tal vez uno de los conflictos que más claro nos ha dejado en el último tiempo que el mundo está globalizado, lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo en la guerra en Ucrania nos afecta directamente a todo el mundo. La situación económica, el alza en los combustibles, el alza en los alimentos, parte de lo que nos vemos nosotros que nos afecta un conflicto como este. Por eso, cada miércoles a las 10:30 de la noche hacemos Conexión Global. Nos vemos. Chao.